Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Hoy domingo 7 de junio del 2026. Estamos muy contentos, pues a lo largo del mes de junio estaremos celebrando el aniversario 31 de nuestra querida iglesia. Así que le invitamos para que sea parte de cada uno de los servicios virtuales que durante el mes de junio lo que buscan es dar gracias a la fidelidad de Dios a lo largo de toda la vida ministerial de la iglesia en estos 31 años. Y en ese marco avanzamos en nuestra serie Vida, Familia y Sociedad hacia una espiritualidad emocionalmente sana. Temas que realmente estamos necesitando que sean reflexionados desde la palabra del Señor. El tema de hoy, juventud y sexualidad, acercamientos desde la palabra de Dios, nos invita a considerar desde el inicio de este servicio en nuestros corazones la siguiente porción bíblica que la encontramos en 1 de Tesalonicenses 4, versículos del 3 al 5, donde la palabra de Dios dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen de Dios. Palabra del Señor. Que a lo largo de este servicio, cada una de las cosas que se han preparado para bendición de sus vidas sea forjando los valores del reino de Dios en nuestros corazones. Nuevamente, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Para mí, ¿qué significa estar en la YBI? Es estar en familia, con mis hermanas, con mis hermanos, con mis amigos, amigas de hace más de 3 décadas. Y es hermoso ver aquí cómo han crecido niños y verles que se unen a un ministerio, que le están sirviendo al Señor en su crecimiento personal, en su crecimiento espiritual. La iglesia ha sido un motivador muy importante en mi vida para seguir adelante en mis labores cotidianas. Me da mucha alegría y gozo de ser parte de la iglesia YBI. Y siempre Dios nos ha bendecido hasta ahora. Me ha bendecido a mí y mi matrimonio, que duró 57 años. La YBI para mí significa familia, compromiso y amor. La YBI es mi segunda casa. La iglesia es tan generosa que doy gracias a Dios. Todos los domingos que vengo encuentro donaciones, sea de ropa, sea de víveres, y oro por todos esos hermanos. Hemos visto cómo Dios se ha manifestado, cómo nos ha bendecido, y sobre todo saber que el liderazgo siempre está comprometido con los valores del reino de Dios para extenderlo aquí y ahora. Es algo maravilloso ver cómo va creciendo nuestra iglesia acompañada del amado de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile: muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón,
llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Créelo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tócame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más, dilo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Muévete en mí, muévete en mí. Dile, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oh sí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente y en tu corazón y dile: Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón y muévete con tu poder. Oh, aleluya. Sí, Señor, deja que el Espíritu de Dios se mueva. Toca mi mente, mi corazón,
Llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir el mensaje en este día con ustedes. Hoy vamos a continuar con la serie que empezó el mes anterior, que se ha titulado Vida, Familia y Sociedad hacia una espiritualidad cristiana emocionalmente sana, y estaremos abordando el tema Juventud y Sexualidad, acercamientos desde la Palabra de Dios. Quisiera que me acompañen en oración para dejar este tiempo en manos de Dios. Padre amado, te bendecimos y te honramos en esta hora. Te damos las gracias por tu fidelidad y tu misericordia que nos acompaña en cada día. Y en este momento queremos pedirte que tú seas hablándonos a través de tu palabra en este mensaje. Que seamos tocados y que podamos entender lo que tú quieres decirnos. Que este mensaje sea para edificación de cada familia, de cada vida que lo pueda presenciar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y a manera de introducción, quisiera empezar diciendo que los tiempos que vivimos actualmente son muy diferentes a tiempos anteriores. Hoy en día, el acceso a material pornográfico, por ejemplo, a contenido sexual, es mucho más sencillo y rápido que en otras épocas. De acuerdo con estudios realizados en Europa principalmente, se ha visto que el primer contacto que tienen los jóvenes o adolescentes con contenido sexual o pornográfico en Internet está entre los 11 y 14 años de edad. En España, por ejemplo, según un estudio de la UNICEF, la edad promedio del primer contacto con contenido sexual de un adolescente está en los 11 años y medio de edad, lo que significa que en muchos casos serán edades bastante más tempranas y en ocasiones, o tal vez en la mayoría de los casos, este primer contacto no es intencional o deliberado, sino que se produce mientras los chicos están observando otro tipo de contenidos, pero los algoritmos de estas plataformas a veces los llevan justamente a estos contenidos que no son apropiados para sus edades. La pregunta, por lo tanto, no es ya en este punto si los jóvenes serán expuestos a estos contenidos a una edad temprana. Más bien ahora la pregunta es ¿qué va a pasar con ellos? ¿Quién les va a guiar en ese momento hacia una comprensión adecuada de la sexualidad? ¿Serán los padres o serán tal vez las redes sociales, las películas, las series, los famosos, las celebridades? Y más allá de simplemente la preocupación por el contacto con este tipo de información, es que en la mayoría de casos estos contenidos están abiertamente opuestos a los principios establecidos por el Señor en su palabra. La cultura actual, por ejemplo, establece que lo importante es satisfacer los deseos personales sobre otras cosas, sobre otras prioridades. Que el placer es un criterio fundamental para la toma de decisiones. Que el cuerpo puede usarse simplemente así, sin consecuencias para las personas o con preocupaciones morales, que la identidad sexual es algo que cada uno puede decidir a su gusto, a su antojo, y en este contexto algo que creo que debe llamar la atención, ¿no? y ser justamente de advertencia. En varios países de Occidente, entre ellos por ejemplo Dinamarca, se ha encontrado que, por ejemplo, en el año 2014 solamente hubo 4 casos de procesos de lo que se denomina reasignación de género en niños. Y para el año 2022 los casos crecieron hasta 352, es decir, un aumento cercano al 8.700%. Esto es algo realmente alarmante. ¿Por qué razón? Porque estos niños son sometidos, por ejemplo, a cirugías que remueven partes funcionales de sus cuerpos y también a tratamientos con productos farmacéuticos
que básicamente los deberán seguir tomando de por vida, entre ellos hormonas u otro tipo de sustancias semejantes que en otras épocas eran usadas, por ejemplo, para la castración química de violadores. Ahora, estos niños o niñas ya cuando crezcan serán infértiles porque no habrán desarrollado o habrán sido extirpados sus órganos sexuales. Imagínense que a edades como 9, 10, 11 años ya son sometidos a este tipo de procesos estos niños. Y en la actualidad, afortunadamente, ha habido algún tipo de reclamo y protestas y se están analizando de una mejor manera estos casos, pero todavía están en niveles bastante alarmantes. Y la sociedad también hoy día dice que el sexo fuera del matrimonio es algo normal, incluso algo deseable. Por esa razón, aquellos jóvenes que deciden ser fieles a sus principios espirituales y conservarse hasta el matrimonio son objeto de burla y discriminación en muchas de las sociedades. Ahora, la Biblia nos presenta una visión radicalmente diferente y quisiera abordar esta temática con 3 puntos principales en este mensaje. El primero de ellos nos dice cuál es el diseño original de Dios para la sexualidad. Y lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 24. Un versículo bastante conocido que nos dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este texto nos revela que Dios creó al hombre y a la mujer e instituyó su unión a través del matrimonio. Y diseñó la unión sexual como parte de esa vida posterior, para disfrutar de la intimidad, de la compañía de su pareja, para manifestar el amor el uno por el otro, para unirse profundamente entre sí. Cuando el texto nos habla de una sola carne, justamente describe el acto sexual no solamente como una unión física, sino también emocional, espiritual y relacional. Es decir, Dios diseñó la sexualidad con un propósito y fue el de expresar ese amor profundo por la otra persona, de fortalecer la alianza matrimonial. Estuvo diseñada, ¿no?, básicamente como manera de un regalo para la vida de casados de las personas, para deleitarse en la unión y eventualmente también para procrear, como respuesta al encargo que daría Dios a la humanidad de señorear la tierra y reproducirse. Entonces, el sexo no es en sí algo vergonzoso o impuro como muchas veces en diferentes culturas se lo ha tomado, ¿no? Tal vez por el recelo que da hablar de este tema, se lo ha dejado de lado, se lo ha considerado algo prohibido, algo que es vergonzoso, y cuando no es de ninguna manera de esta forma, si es que se lo tiene cuando las personas están casadas de acuerdo con el plan y el diseño original del Señor. Es algo que realmente se puede disfrutar y vale la pena la espera. Sin embargo, el problema viene cuando se convierte en pecado, es decir, cuando ocurre fuera del diseño de Dios. Desde una perspectiva bíblica, el ser humano no es únicamente un cuerpo, somos una unidad integral de cuerpo, alma y espíritu. Y lo que ocurre con uno de estos afecta a los demás, porque no están compartimentalizados, separados entre sí, aislados, sino que se interrelacionan estos ámbitos, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, cuando ocurre un acto sexual, no solamente va a involucrar el cuerpo, como ya le hemos dicho, sino que va a tener impacto sobre otras áreas, como la forma de pensar, la forma de relacionarse con las demás personas a través de relaciones afectivas, las expectativas que se tienen de una relación de pareja, por ejemplo, o la percepción del propio cuerpo, el valor que se le entrega, ¿no?, y la aceptación que tenemos del mismo, o incluso la comprensión de lo que es el amor.
cuando no se sigue el plan de Dios, el sexo deja de ser algo de bendición y puede convertirse en algo que traiga consecuencias negativas, como lo veremos un poco más adelante. Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquello que permitimos que ingrese y que habite en nuestro corazón terminará moldeando nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestras decisiones, nuestros comportamientos, incluso nuestros anhelos. Entonces, ¿por qué los jóvenes son más vulnerables? Porque tal vez justamente son algo más impulsivos en esta edad, como es conocido tal vez por todos quienes ya atravesamos por esa etapa en nuestras vidas. Claro, nuestra vida está dividida en diferentes etapas, como son la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y otras más. Pero particularmente la adolescencia y juventud somos más vulnerables a desviarnos de este plan original de Dios para la sexualidad, porque ocurren varias cosas en la vida de los jóvenes y adolescentes que se pueden resumir tal vez en 4 principales, ¿no? Y el más conocido y además probado tiene que ver con los cambios hormonales. Cuando una persona llega a la pubertad, alrededor de los 11, 12, 13 años, dependiendo de la persona, empiezan a ocurrir cambios en su organismo. Empieza la producción de las hormonas sexuales, las cuales generan cambios denominados el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, tanto masculinos como femeninos. Pero junto con ello viene también esto de empezar a fijarse en las personas del sexo opuesto, a sentirse atraído, a tal vez notar otro tipo de situaciones que antes no notaban. ¿Sí? Existen ciertos atributos físicos que pueden resultar atractivos para una persona y viene, ¿no es cierto?, esto de sentir cosas, como se suele describir, tal vez sentir mariposas en el estómago, empezar a pensar todo el tiempo en la otra persona, sentirse atraído, buscar formas de también generar una atracción de la otra persona, llamar su atención, impresionarle, y todo esto es parte de la vida y es algo bonito. Si lo recordamos, es tal vez muy, muy bonito enamorarse por primera vez, empezar a sentir estas cosas, pero deben existir límites, evidentemente. Haciendo una comparación tal vez un poco extraña, pero es como pensar, no sé, en algún plato que nos guste, por ejemplo, una lasaña. Es algo que podemos disfrutar cuando estamos en las condiciones adecuadas para poder comerla, ¿no? Pero ¿qué tal si se le diera a un recién nacido, ¿no?, una lasaña, o a una persona que está recién operada, por ejemplo? Le va a hacer un daño muy grande. Entonces, algo similar se aplica en estos casos, ¿no? La sexualidad es algo que sí fue diseñada por Dios para disfrutarla, pero ya en el matrimonio. Antes de eso, más bien puede convertirse en un gran peligro. El segundo punto es la baja autoestima, que puede presentarse tal vez en muchos jóvenes desde estas edades de la pubertad, ¿no? Cuando una persona no conoce el valor que tiene ante Dios, puede buscar una validación en relaciones que sean dañinas, ¿no? Si la persona no aprende a valorarse a sí misma, a saber cuáles son sus virtudes, cuáles son sus valores, por el mismo hecho de ser hijos de Dios, puede entonces buscar, ¿sí?, esa estima en relaciones de pareja, por ejemplo, que lleven a decisiones inadecuadas. Un tercer punto es la necesidad de aceptación, que es similar al anterior, ¿no? Muchos jóvenes desean sentirse amados, valorados, aceptados por otros. Por eso pueden tener ciertas amistades, pertenecer a determinados grupos, en busca de sentirse parte de algo. Porque tal vez, lamentablemente, en sus hogares no se sienten comprendidos, valorados, aceptados. Algún otro estudio ha encontrado que alrededor de un 44% de los jóvenes de entre 18 y 24 años dice sentir tristeza, angustia o desesperanza de forma habitual. Esto hoy en día es también exacerbado por las redes sociales, cuando se comparan con las vidas de otras personas, y lleva
a confundir muchas veces el afecto con la intimidad sexual, en busca de sentirse amados, queridos, aceptados, valorados. Tal vez llegan a los actos sexuales para encontrar en otra persona esa aceptación, pero como ya lo veremos posteriormente, va a haber ciertas consecuencias, ¿no? Y lo otro es el tema de la presión sexual. Creo que todos lo vivimos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? En la presión del entorno, de nuestros pares, ¿no? Nuestros compañeros del colegio, de la universidad, los amigos del barrio, de cualquier tipo de entorno, van a ejercer una presión sobre cada persona, en el que el mensaje es: si todos lo hacen, tú también tienes que hacerlo. Y muchas veces van a ser actos que vayan en contra de nuestras propias convicciones o principios, ¿no? Y dentro de ellos se encuentra justamente el sexo, ¿no? Si se pone como meta, como objetivo, tener sexo lo más pronto posible en edad, será lo que la mayoría busque, ¿no? Y quien tal vez actúe de forma diferente será muchas veces mal visto, ¿no? Lamentablemente es la presión social ante la cual muchos van a sucumbir. Ahora, el sexo se presenta tal vez incluso como una simple transacción. El año anterior salió en varias noticias el caso de una actriz de una plataforma digital pornográfica que llegó a tener sexo con más de 1,000 hombres diferentes, uno tras otro, en algunos casos incluso de forma grupal, como el mismo artículo lo indicaba, en menos de 12 horas. Y esto fue presentado como algo digno de admiración, como un nuevo récord que había sido roto. Se reconoció incluso que muchos de los hombres participantes estaban casados o que en algunos casos apenas eran jóvenes que recién habían cumplido los 18 años de edad. ¿Sí? Eso es lo que a veces la sociedad lo muestra como algo positivo, algo bueno, ¿no? Pero tenemos que ser diferentes como hijos de Dios, porque lo verdadero, lo justo y lo honesto no queda determinado por la opinión de la mayoría. En nuestro caso, eso lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Y eso nos lleva al segundo punto, que lo he titulado como Jesús y el estándar del corazón. Podemos encontrar en Mateo capítulo 5, versos 28 y 29, que dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Muy interesante que esta fue la respuesta de Jesús ante la clase religiosa que deseaba presentarse como si fuera impoluta, ¿no? Y digna de toda admiración. Pero Jesús fue más allá, porque los fariseos prácticamente habían reducido el pecado sexual simplemente al acto externo de tener relaciones sexuales con otra persona. Pero Jesús fue más profundo. Él no, con sus palabras no estaba condenando simplemente ver a una persona, sino lo que ocurría en su mente y corazón cuando se empezaba a alimentar un deseo pecaminoso de poseer a esa persona que no es su esposa, y empieza, por lo tanto, a imaginarse tal vez escenarios en los cuales se unen sexualmente, y el problema, por lo tanto, no solamente es ya el momento en el que ocurre el acto, sino todo lo que ocurre previamente, ¿no? Lo que viene antes, lo que nace en el corazón, en la mente y empieza a maquinarse. Entonces, por eso decimos en este punto que el Evangelio no se limita simplemente a modificar conductas exteriores, sino que lo que busca es transformar a la persona desde adentro, para de esa forma así influir en sus decisiones, en sus acciones. Y la santidad bíblica va mucho más allá de simplemente mantener una buena reputación ante los demás, sino tener una vida que en realidad agrade al Señor, sabiendo que Él observa justamente el corazón. Y encontramos en la Biblia un ejemplo muy bonito de este tema en José, ¿no? Que se relata su historia
en Génesis 39 en particular de este episodio, ¿no? Tal vez conocido por muchos. Bueno, José había sido de muy joven vendido por sus hermanos como esclavo y de esa forma llegó a Egipto, ¿no? Él estaba entonces siendo ahí un joven que era soltero, estaba lejos de su familia, sin supervisión, y sin embargo, él decidió ser fiel a sus principios, a sus valores que había aprendido en su niñez. Humanamente, él estaba en todas las condiciones para caer en la tentación que vino a su vida, a través de la esposa de Potifar, básicamente de su amo, quien buscó seducirlo para acostarse con él. Y sin embargo, en esta situación, José pensó, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Muy interesante que no solamente tomó en cuenta las repercusiones que podrían haber tenido para la persona que confió en él, que era Potifar, sino que lo que principalmente le interesó fue poner a Dios en primer lugar, ¿sí? Tomar una decisión que mantendría su comunión con Dios, dándole el primer lugar en su vida frente a simplemente disfrutar tal vez el placer sexual. Entonces José decidió no pecar contra Dios. Él quiso tener esa vida de santidad por su anhelo de agradarle a Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Básicamente tuvo que correr. En ese proceso perdió su manto, pero conservó su integridad. Y esto nos lleva a relacionar con lo que pasa en muchos casos con los jóvenes, ¿no? Que tal vez se preguntan, ¿qué tan cerca puedo estar del pecado sin caer en él? Pero la Biblia hace ante ello una advertencia categórica que la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, ¿no? 2 de Timoteo 2, 22, que dice, huye también de las pasiones juveniles. Interesante porque la palabra que Pablo aquí utiliza corresponde a un verbo que se usa también en el sentido de salir corriendo ante un peligro real. Como por ejemplo si estuviéramos andando por un camino y de pronto sale ante nuestro encuentro algún animal peligroso, lo que haríamos es salir corriendo con todas nuestras fuerzas porque nuestra vida está en peligro. Ese mismo verbo es el que se utiliza acá. Entonces Pablo no dice, discute, analiza, tolera, dialoga, negocia con estas pasiones juveniles, sino dice, huye, ¿sí? No hay que confrontar, sino hay que evadir. ¿Por qué razón? Por las consecuencias que puede tener el caer en estas tentaciones sexuales más comunes en la etapa de la juventud, justamente. ¿Cómo hacerlo hoy en día? Por ejemplo, discernir las amistades que tenemos. Valorar y decir, esta persona está buscando mi beneficio, está buscando hacerme el bien, ayudarme a ser una mejor persona, o tal vez está tratando de hundirme, de conducirme por caminos pecaminosos. También cuidarse del contenido digital que se consume. Es un proceso que empieza cuando vamos tolerando cada vez mayores niveles, ¿no? De algo que sabemos que está mal. Sin darnos cuenta, empezamos, ¿sí?, a acercarnos y terminamos cayendo justamente, por ejemplo, en el consumo de material pornográfico. Tenemos que evaluar los lugares que frecuentamos, ¿no? Es decir, a los que vamos con regularidad. ¿Son lugares en los que debería estar un hijo de Dios? Sería la pregunta. Analizar las conversaciones que tenemos. Participamos de conversaciones en las que se hacen solamente chistes de doble sentido, por ejemplo. Toleramos ese tipo de cosas. Cada uno tendría que analizarse a sí mismo. Y también, especialmente, tener cuidado con el tiempo en el que estamos a solas. ¿Qué pasa cuando nadie nos ve? ¿Seguimos manteniendo esa vida que le agrada a Dios? ¿O somos más vulnerables en esos tiempos? Entonces, la santidad que el Señor espera de nosotros empieza justamente en esas pequeñas decisiones de nuestra vida cotidiana. Y ahora, al comparar el caso de José, quien después de su decisión de agradar a Dios, igual sufrió injustamente, fue apresado, pero no desmayó, no
renegó de su fe, sino que se mantuvo fiel, se mantuvo firme, y luego el Señor le honró y le puso en una posición mayor que la primera, y finalmente fue capaz de bendecir a sus familiares que llegaron a Egipto en esta época de escasez, ¿no? Y de recibirles allí sin ese rencor por haber sido vendido. Ahora, ¿qué pasó en cambio con el rey David, ¿no? Un contraste radical. Este relato de David lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 11, también un pasaje bastante conocido que nos habla de que David cedió en cambio ante la tentación. Terminó observando, ¿no es cierto?, desde su palacio a una mujer que se bañaba, la codició en su corazón, la mandó a llamar, tuvo relaciones con ella, cedió ante esa tentación, cayó en el pecado. ¿Y qué consecuencias hubo de todo esto? Sufrimiento para muchos. La muerte del propio esposo de Betsabé, que fue enviado al frente de guerra por David, consciente de lo que había ocurrido, porque además Betsabé quedó embarazada luego de tener relaciones con ella. David perdió la paz, perdió su autoridad moral y parte de su familia, incluso como consecuencia de esta decisión. Finalmente terminó destruido. El pecado promete libertad, pero produce esclavitud. Lo que se siembra se cosecha, es un principio universal, pero a veces pensamos que no se aplica en todos los casos. Y sí, hay que decir que nuestras decisiones, para bien o para mal, van a afectar muchos ámbitos de nuestras vidas. Por ejemplo, nuestra relación con Dios. ¿Vamos a permanecer cerca de Él o no? A nuestra familia, claro, puede tener también consecuencias para cada uno de ellos, para su buen nombre, por ejemplo. Va a afectar nuestro futuro. Va a tener repercusiones sobre nuestra conciencia y sobre nuestro testimonio. Lo que muchas veces puede tomar años en construir se puede desmoronar en cuestión de segundos. Así que por eso hay que estar velando todo el tiempo, pidiéndole al Señor las fuerzas y la sabiduría para tomar las decisiones adecuadas en los momentos oportunos. Y pasando al tercer punto de este mensaje, quisiera hablar acerca del papel que tienen los padres. Y es que muchos padres, tal vez considerando todos estos peligros, lo que quisieran hacer es ser unos policías permanentes de sus hijos, que estén vigilándoles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para evitar que ellos tomen alguna mala decisión, caigan en el pecado sexual. Sin embargo, no pueden hacerlo de esa manera. Entonces, ¿qué sí pueden hacer? Es formar en sus hijos esos valores y esas convicciones que les permitan a ellos tomar las decisiones adecuadas en el momento en el que les toque hacerlo. Los hijos necesitan, por lo tanto, aprender quiénes son en Cristo Jesús, cuál es su valor, cuál es su identidad, qué los diferencia del resto. Saber cuál es el valor de su cuerpo, no permitir un maltrato, no permitir un desprecio, sino ellos mismos cuidar, valorar y atesorar y guardarse hasta el momento del matrimonio. Saber justamente que la sexualidad fue diseñada por el Señor para disfrutarla en el matrimonio, ¿sí? Por lo tanto, aprender también acerca de la importancia de mantenerse puros y guardarse para la otra persona, si es que es lo que desean que también haga justamente su futura pareja, y el significado del verdadero amor, de ese amor de pareja que nos lleva, ¿no?, a un compromiso, en primer lugar, de permanecer en las buenas y en las malas con esa persona, y ahí sí poder disfrutar justamente de la sexualidad. Ahora, los padres pueden aconsejar con sus palabras a sus hijos, y eso también es importante, pero los hijos van a ver principalmente sus acciones, su forma de vivir. La formación en muchos de los temas, incluyendo el ámbito sexual, no empieza con una conversación formal acerca del tema, sino cuando los padres ante sus hijos se comportan de determinado modo. Ahí empiezan los hijos a aprender justamente de este tema, cuando ven cómo se tratan los padres entre sí, cómo se honran, cómo se demuestran afecto. Y
esos ejemplos permanecen más que las palabras únicamente, pero no quita también la importancia de formar en la palabra de Dios y sus principios a los hijos, como nos dicen versículos como Proverbios 22:6 o también Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, entre otros textos, la importancia, ¿sí?, de que los padres guíen diligentemente a sus hijos en los caminos del Señor, que les enseñen sus mandamientos, que les eduquen, porque si no lo hacen ellos, lo hará alguien más. Y la educación sexual fundamentada en la palabra de Dios es parte de la responsabilidad que tienen los padres para con sus hijos. Y en este contexto es importante también mencionar que no es un trabajo que deban hacerlo solos. Pueden encontrar diferentes recursos y apoyos en su propia congregación, en su iglesia. Por esa razón existen profesionales en el ámbito de la psicología, de la educación sexual, que pueden ayudarles en esas tareas. Los mismos grupos de jóvenes en los cuales se pueden abordar estos temas de una forma sana y bajo la luz de la palabra de Dios, puede ser de ayuda, ¿no? Así que no dejen de buscar esos recursos. Ustedes mismos ingresen a internet, a las redes sociales, infórmense de lo que está ocurriendo, analicen quiénes pueden ser de influencia positiva, de influencia negativa para sus hijos, ¿no? Hoy en día hay muchos recursos para bien, así como hay también contenidos para mal, así que espero puedan ser una guía para sus hijos. Y pasando ya a la conclusión, quisiera hacer un recordatorio muy importante para cada uno de nosotros, ¿no? Y es que todos necesitamos misericordia. Cuando hablemos de sexualidad con nuestros hijos, por ejemplo, evitemos dos extremos. El primero sería la permisividad, es decir, mantener una posición neutral, decir, bueno, es tu decisión, allá tú, verás lo que haces, puedes hacer cualquier cosa, etcétera, ¿no? Y el segundo extremo es, en cambio, una condenación desde un punto de vista de una superioridad moral orgullosa, ¿no? Y la Biblia rechaza ambos extremos. Justamente esto lo vemos ilustrado en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el caso de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Interesante, acá fueron los acusadores que habían encontrado a esta mujer adulterando, ¿no es cierto? Y la llevaron ante Jesús con el objetivo de apedrearla, como indicaba la ley. Ahora, Jesús no minimizó el pecado cometido, pero tampoco aprobó la hipocresía de los acusadores. Muy interesantemente, él dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Interesantemente, ¿sí? Todos se fueron uno por uno. Y cuando Jesús estuvo solo con esta mujer, sus palabras son tan ilustrativas de cómo debería ser nuestro comportamiento, porque él le dijo, ni yo te condeno. Y a veces nos quedamos solo hasta allí, ¿no? Cuando se dice, no, tenemos que juzgar, por ejemplo, nos quedamos solo en la primera parte de este versículo. Jesús, claro, sí, le dijo, ni yo te condeno, pero luego que le dijo, vete y no peques más. Qué importante esto, porque observamos un equilibrio perfecto entre la gracia y la misericordia de Dios con la verdad de su palabra y el llamado a la santidad que nos hace. Y justamente a manera de llamado final, en primer lugar para los jóvenes, muchachos, no entreguen su futuro a decisiones impulsivas. No cambien una vida agradable ante Dios por 5 minutos de placer. Decidan agradarle a Él. Les aseguro que será una de las mejores decisiones de su vida y les permitirá disfrutar de la sexualidad una vez que estén casados, que va a ser algo realmente increíble para sus vidas. Y no solo eso, sino que ojalá puedan ser sal y luz en un mundo lleno de oscuridad y podredumbre. Para los padres, no deleguen la formación sexual de sus hijos al mundo, incluso al propio Estado, a través de la supuesta educación sexual integral, que muchas veces son herramientas perversas que buscan confundir. Sean ustedes quienes primero hablen
con sus hijos de estos temas y formen en ellos justamente estos valores y convicciones de los que hablábamos. Hablen con ellos, escuchen con respeto sus preguntas, oren por ellos y a través de su ejemplo formen en ellos discípulos de Jesús. Y como iglesia, no caigamos simplemente en el hecho de señalar a otros y juzgarles desde una posición de superioridad moral. Tampoco olvidemos que todos somos pecadores y necesitamos de la gracia y el perdón de Dios. Por lo tanto, preocupémonos en primer lugar de cuidar nuestro propio corazón, que es donde surge cualquier pecado, donde empieza. Tengamos un corazón en donde gobierne y reine Jesús. Y aprendamos a soportarnos y edificarnos unos a otros. No estemos ahí para condenarnos, para juzgarnos, más bien para buscar la restitución de alguien si es que ha caído en pecado, de cualquier tipo. Y recordemos finalmente que la sexualidad encuentra su verdadero significado cuando se vive conforme el diseño original de quien la creó, que es nuestro Señor. Espero que podamos seguir abordando estos temas de manera frontal y que esta palabra haya sido de edificación para sus vidas. Mi objetivo ha sido dejar de lado cualquier sesgo personal y tratar de que la palabra de Dios sea la que nos hable. Espero haber logrado este objetivo. Que el Señor les bendiga. Preparemos nuestro corazón para celebrar la Santa Cena del Señor. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 11: porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Les invito a que comamos el pan en memoria de Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos la copa en memoria de Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, bendito Señor. En esta mañana celebramos y anunciamos la muerte tuya como ese puente para la reconciliación del hombre con Dios, y asimismo recordamos la resurrección como esa esperanza y victoria sobre la muerte. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias a Dios por su bendita palabra y por todo lo que hemos compartido a lo largo del servicio de hoy. Que realmente sea orientando y guiando nuestras vidas, y mientras damos gracias a Dios por su fidelidad a lo largo de todo este mes de aniversario, que sea la palabra de Dios esa lumbrera para nuestro camino a lo largo de todo este mes. Asimismo, gracias a cada uno de ustedes por su generosidad. Generosidad que nos permite acompañar a familias en diferentes necesidades y en circunstancias de crisis, a través de los diferentes ministerios que gracias a sus aportes hacen posible seguir avanzando en la vida ministerial de la Iglesia. Los datos de la cuenta bancaria de la congregación se mostrarán a continuación en sus pantallas para aquellos que quieran de manera voluntaria hacer la transferencia de su diezmo o de su ofrenda. Y asimismo invitarles para que nos sigamos conectando en la nueva temporada de los días miércoles, temas de actualidad para la familia de hoy a través del espacio virtual Palabra y Vida.
Así que todos los miércoles conectémonos para que dialoguemos la palabra con la vida en familia. Todos los miércoles a las 6:30 de la tarde vía Zoom o vía Facebook Live. Qué gusto haber compartido con ustedes este domingo que da gloria y gracias al Señor por su fidelidad. Que tengamos una excelente semana. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, y hasta pronto.